Entonces, aquellas personas que han seleccionado sus pósters, por favor, a la mesa. Ana, por favor. Cristina, por favor. Sonia, por favor. Patricia. Y Dedoa, David, Iris, o los dos, me da igual. A ver si tenemos sillas. Y cogiendo las sillas. Mira, sí, con la culpa es tuya. Tania, aquí. Aquí. Ay, no veo. Sí, sí. Me pongo de pie ahí. Ya no caben más sillas. Bueno, el primer póster de Ana de Inxurga. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por seleccionar mi póster, gracias a la organización, a Adolfo. Y bueno, voy a deciros rapidísimo el contenido de mi póster. A ver. Es este de aquí. A ver, se titula Mejora de la salud mental en personas con discapacidad intelectual, reclusas y reclusas, tras adaptar la resolución judicial y alcanzar su comprensión. Vale. Yo lo que hice fue coger este trabajo solo con 20 personas. 20 personas, hombres y mujeres, la mayoría hombres. Entonces, lo que le hice fue aplicar unas técnicas facilitadoras de la comprensión para ver si con eso mejoraba o no su salud mental. Entonces, intento analizar el resultado en términos de salud mental de un grupo de personas reclusas y reclusas con discapacidad intelectual. La mayoría tienen certificado de discapacidad con intelectual o enfermedad mental. 3 de ellos no tenían un certificado de discapacidad, pero lo tenían en tramitación. Y sí tenían informes médicos donde decía que tienen una discapacidad intelectual. Bien, están inmersos en procedimientos judiciales, la mayoría están en prisión, algunos ya salieron de prisión y acudieron a la asociación que presido para que les asistiéramos jurídicamente y de ahí voluntariamente se prestaron para hacer el trabajo. ¿Vale? Una vez adaptado el texto, ¿qué texto? En principio cogimos la sentencia judicial que les condena o que les condenó en un momento dado. Pero 2 personas no era la sentencia la sentencia principal, sino la ejecución, cuando ya lo habían cumplido o lo estaban cumpliendo. ¿Vale? Bien, ¿qué es la adaptación? Es ese texto, lo que hacemos es aplicarle técnicas facilitadoras de la comprensión. 3 técnicas que hay, que es el explicativo de viva voz, ahora lo vamos a ver aquí. A ver. Aquí lo tenéis ahí arriba. Explicativo de viva voz, si lo tenéis, lenguaje sencillo y lectura fácil. ¿Vale? Bien, metodología. Se utilizó la herramienta DAFO con 4, bueno, ahora lo vamos a ver ahí, definiendo las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la aplicación de estas herramientas en la adaptación de textos, y lo que tratamos de ver es si estas herramientas van a mejorar o no la salud mental de esas personas. Y cogimos 60
aquí solo traigo 4, pero lo hicimos con 60 ítems, ¿vale? Que son criterios de salud mental que se estudian por ahí. Bien. Ahí veis la metodología, ponemos el DAFO y luego, una vez alcanzado el entendimiento de ese texto, cuando ya aplicamos la herramienta que la hayamos utilizado, se proporciona un cuestionario de valoración y valoramos 4 criterios. Primero, el grado de satisfacción personal de esa persona, cómo se siente esa persona, el grado de autonomía e independencia, la mejora en las relaciones y la participación social y el control de conflictos. Bien, aquí tenemos el DAFO. ¿Veis? No sé si lo leéis ahí, pero bueno, vamos viendo las... Lo veo un poquito pequeño. Pónmelo, sí, porque no, si no, no puedo leer. Vale. ¿Veis, por ejemplo, en las debilidades? Tenemos la dificultad, por ejemplo, del lenguaje jurídico para entender, ya para la población normal es muy difícil, para una persona con discapacidad intelectual o enfermedad mental grave, pues todavía más. Por ejemplo, la estructura misma del sistema judicial que no lo comprenden, la lentitud también del proceso de adaptación, amenazas, la falta de formación de los profesionales, la falta de interés de la administración, porque no existen equipos dentro de las prisiones, para poder adaptar esos textos y que ellos puedan comprenderlo. Bien, por ejemplo, fortaleza, por poner un ejemplo para ir rápido, el apoyo a las personas con discapacidad intelectual y sus familias, el marco legislativo que hay en materia de discapacidad, todo esto se basa en estudiar el derecho a entender que tienen las personas en general y en concreto las que tienen discapacidad intelectual y enfermedad mental, que está definido en la legislación, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la propia definición de lo que es comunicación. Y como eso es un derecho, las personas que están en prisión tienen el mismo derecho, incluso las reclusas cuando salen también. Entonces nos basamos un poco en eso. Otra fortaleza, pues por ejemplo, la mejora de la calidad de vida de los participantes, que es lo que se llega al final. Otras oportunidades, pues por ejemplo, participar de forma activa en su propia vida, al entender qué es lo que dice allí aquella sentencia o aquel texto judicial, están participando en su propia vida, no son ajenos a lo que dice allí. Por ejemplo, entender las cosas que les suceden y que pertenecen a su vida, visibilizar la diversidad de las personas con discapacidad intelectual, sobre todo las de enfermedad mental, implementar la propia convención. Bueno, pues a partir de ese DAFO, así muy en general, obtuvimos, os digo solo un trocito, son 60, ¿vale? A ver, por ejemplo, satisfacción personal. Una vez que le aplicamos el explicativo de viva voz, es explicarle la sentencia con lenguaje, así oral, sin nada textual. El lenguaje sencillo es adaptar del texto lo más importante. En una sentencia sería, pues, las cosas más importantes, no las leyes que aparecen allí, nada de eso, que eso no les interesa para nada, sino a qué se llega, a qué se le condena, etcétera. Y lectura fácil son los que primero se le hace el explicativo viva voz, luego pasamos al lenguaje sencillo y todavía con eso no son capaces de comprenderlo. Y aún así, luego le vamos a una fase mayor y más complicada, que es la lectura fácil. Y traducimos o adaptamos, mejor dicho, esa sentencia para esa persona concreta, con el deterioro cognitivo que tiene. Bien, por ejemplo, veis ahí los 4 entes que estudiamos, que son la satisfacción personal. Fijaos, de 20 personas que se estudió, que lo veis ahí, son 10 este era 10 y no lo veo. Creo que 18 hombres y 2 mujeres, creo que es. Bien, de 20 personas, en la satisfacción personal, una vez adaptado y comprendido el texto, fijaos, el 88% se sintieron, veis ahí, muy satisfechos, porque por fin comprendieron lo que decía aquello. Bien. En el criterio autonomía, independencia, pues el 67% pues, se sintieron más independientes, más autónomos, etc. En las relaciones personales o con otros y en la participación social, pues veis que el 58% pues, mejoró sus relaciones personales, porque entendieron lo que decía la sentencia, ¿vale? Otro ítem puede ser, por ejemplo, en el control de conflictos, el 39% se sentía más preparado para afrontar un conflicto. Bueno, no voy con el resumido ya. Conclusiones. Tras comprender el texto de la resolución judicial, la incidencia de la salud mental de las personas con discapacidad intelectual vemos que mejora notablemente. Ellos se sienten muchísimo mejor.
Al entender ese contenido de la resolución, por un lado, toman conciencia que han sido partícipes en su propio procedimiento judicial, que se sentían hasta ese momento totalmente ajenos, han mejorado su propia autoestima, se reconocen comprendidos y atendidos por alguien en su problema, han mejorado sus relaciones personales con los implicados en el asunto, se sienten con mayor autonomía e independencia y mejor preparados para el control de conflictos. Y, en definitiva, resumen total, han mejorado su salud mental, incrementando su calidad de vida. Y así es muy, muy, muy resumido, ¿eh? Ya está. Vamos moviendo sillas. Bueno, antes de nada, daros las gracias. La presentación la acabamos de preparar ahora porque no pensábamos estar seleccionados. O sea que... Vale, venimos a... Nuestro póster es Intervención en Inteligencia Emocional, en primeros episodios de Psicosis, usando como herramienta, como parte de las herramientas que utilizamos, terapia asistida con perros. Es una colaboración entre DOA Salud Mental y Terapia Contacto. Contextualizamos la intervención asistida con perros en el programa de intervención precoz en psicosis, es un programa para jóvenes entre 16 y 25 años que están en los 5 primeros años tras sufrir el primer episodio psicótico. Tenemos 15 chavales, en el programa de intervención asistida con perros participan sobre 7, se hace con una periodicidad semanal de 1 hora. Básicamente trabajamos en el espectro de la psicosis. Sabemos los déficits asociados a las funciones cognitivas, también a inteligencia emocional. A partir de ahí surgió la idea de trabajar con la terapia asistida con animales, concretamente con perros. Escogimos el test de inteligencia emocional de Mayer y Solovey, básicamente por esta cantidad de factores que nos daban, porque además de darnos un coeficiente de inteligencia emocional, nos daba el CI experiencial, estratégico, y después nos daba la percepción emocional, facilitación emocional, comprensión de emociones y manejo de emociones. El sujeto experimental, como decía, son 7 chavales. Este es el único chaval que hasta ahora ha pasado los 6 meses necesarios para hacer una evaluación pre y post, aunque hay algún caso de algún otro chaval que ha tenido una considerable mejoría. Es un varón de 25 años, diagnosticado con trastorno esquizotípico, anteriormente TDAH, ciclo medio de instalación eléctricas y automáticas, ciclo medio forestal, ahora está preparando oposiciones y un curso de informática, como decía, trastorno esquizotípico, diagnóstico TDAH en el pasado, consumidor de cannabis actualmente, ¿no? Profesionales externos, está Iris, que es la experta en intervenciones asistidas con perros, de terapia contacto. Ya estoy yo. Vale, yo os voy a contar un poco la parte de la intervención. Para este proyecto en concreto buscábamos un poco trabajar a través del carácter de los perros, ¿no? De su forma de afrontar pues, los problemas, los conflictos, para a partir de ahí poder pues, usar metáforas con nuestros usuarios y también trabajar a través del adiestramiento. Entonces, para esto elegimos 2 perros
que son muy diferentes, ¿vale? Los veis ahí, una es 13, es una hembra de Border Collie, que si a alguien le suena un poco el tema de perros, el Border Collie es una de las razas más inteligentes que hay, ¿vale? Es un perro muy inteligente, muy predispuesto al trabajo, le encanta todo lo que sea estimulación mental, es muy activa, tiene una flexibilidad mental bastante escasa, por otro lado. Y el otro es Logan, que es un poco el polo opuesto, es un perro, un cruce de caza. Los perros de caza no suelen brillar por su inteligencia, ¿vale? Él tampoco. Pero por otro lado es bastante más flexible mentalmente. Y además tienen pues, un afrontamiento muy diferente de la frustración, que luego lo veremos. 13 ante la frustración se cabrea un montón, la tolera muy mal, y Logan tiende un poco a la desesperanza y se rinde ante algo que no sabe resolver, ¿vale? Esto lo explicas tú. Nada, Tania, es otra colaboradora. Yo me quiero subir aquí arriba. ¿Y Miguel qué? Otro colaborador. Uy. Estos son... Pero me quitaste las otras diapos. No. Hasta. Las metiste por el medio. Eso no las quitamos. Vale, el objetivo principal de este programa es estudiar el beneficio de la terapia asistida con perros en personas con primeros episodios de psicosis. Esta terapia se contempla como tratamiento terapéutico complementario en el que un perro especialmente seleccionado y formado con una acreditación cualificada forma parte integral de un proceso reglado. Trabajamos también la comunicación, esto no os lo vamos a contar aquí porque no es parte del póster, pero a la hora de trabajar con un perro es muy importante la comunicación, tanto tonal como a nivel gestual y de nuestro lenguaje corporal, ¿no? Que pues, los usuarios con los que nosotros trabajamos también es un déficit muy marcado, en el que nos estamos dando cuenta de que esto también nos ayuda un montón, pero esto quedará para otro año. Vale, la educación emocional, que es de lo que va el póster. ¿Cómo lo trabajamos? De dos maneras, a través de dos vías, ¿no? Por un lado, como os decía, cada uno de los perros tiene una personalidad, por decirlo así, una forma de comportarse ante los problemas. Entonces, lo que nosotros hacemos es enseñar a los chicos a adiestrar perros. Hay diferentes sistemas de adiestramiento para perros y al final el adiestramiento para el perro lo que supone es un problema que tiene que resolver para conseguir pues, un premio o que lo dejen en paz un rato, ¿no? Entonces, cada uno de nuestros perros reacciona de manera diferente. Como os decía, 13 cuando se frustra, cuando no es capaz de conseguir el objetivo, se enfada, incluso llega a tener conductas agresivas, no con los usuarios, por supuesto, pero con el objeto con el que está trabajando. Lo muerde, lo rompe, se cansa, lo tira, destroza todo y luego se va como indignadísima. Y Logan, cuando no entiende algo, se tumba, y si fuese una persona se echaría a llorar, porque no entiende nada, porque es un inútil y no es capaz de resolverlo. Entonces, nosotros a través de esas reacciones intentamos también pues, ponerle metáforas a los chicos de vosotros qué haríais, a quién os parecéis más, cómo reaccionáis, y esto al perro le está ayudando, no. Entonces lo que intentamos es que ellos luego le enseñen a los perros otro tipo de estrategias para conseguir resolver su problema. Y a través de eso, pues de la misma manera volvemos a establecer metáforas, cuando ellos tienen un problema, cómo reaccionaron, a quién se parecieron, eso funciona, no funciona, al perro que le genera. Y luego, por otra parte, trabajamos mediante sus propias reacciones ante el adiestramiento. No sé si tenéis perros, pero adiestrar a un perro muchas veces frustra un montón. ¿Vale? Porque no consigues lo que quieres, el perro no te entiende, requieres un montón de paciencia. Entonces, todas estas habilidades que necesitamos para trabajar con un perro, también las vamos trabajando, ¿no? Cuando ellos se frustran porque el perro no entiende, cuando ellos se ponen nerviosos, lo que generan es que el perro se ponga más nervioso. Entonces, ellos necesitan también pues, desarrollar su paciencia, sus habilidades de autocontrol, su gestión emocional, para poder transmitírselo al perro. Porque cuando uno de los usuarios se pone nervioso trabajando con el perro se pone 15 veces más nervioso, entonces tenemos que acabar interrumpiendo el ejercicio y explicándole, mira, intenta hacer esto, intenta relajarte, intenta llevarlo de esta manera, porque si no, lo que pasa es esto. Y bueno, un poco la línea es esa. Sí, doy fe. Yo adopté un perro, es igual que yo y me llena de frustración. Veo en él, él refleja todos mis defectos y es frustrante enfrentarse a la educación. Me metió ella, adoptamos un perro que tenemos, adoptó un perro de protectora, se llama Proyecto Ézaro. Estamos intentando sacar de él un perro terapeuta y vive conmigo y es frustrante, os lo digo. Está sirviéndome no solamente como herramienta de trabajo, sino como herramienta de desarrollo personal, os lo garantizo. Nosotros a través del proyecto también
trabajan los usuarios, pero los profesionales que nos acompañan también trabajan. O sea, no hacemos distinción entre unos vienen a mirar y otros vienen a trabajar. Entonces, David también trabaja en estos temas de adiestramiento y todos los profesionales que vienen, y todos tienen margen de mejora, ¿vale? No solo para personas con problemas de salud mental, sino yo creo que todos podríamos beneficiarnos de aprender a trabajar con un perro y de las capacidades que necesitamos. De hecho, aquí solo aparecen Logan y 13, pero ha habido, por ejemplo, alguna sesión en la que ha participado uno que se llamaba Brandon, que le dieron, algún desalmado le dio un golpe en la cabeza, lo dejó totalmente ciego, pero cuestión de, tenía un año, ¿no?, el perro, y fue a DOA, pues aún tenía las heridas sin cicatrizar, y un perro con un desempeño totalmente normal, ninguna actitud agresiva hacia los seres humanos. Lo utilizamos para trabajar la resiliencia, hicimos que se pusieran asumieran el rol del perro, cómo reaccionarían ellos ante una situación parecida, una situación que es traumática, cómo lo gestionarían, y la verdad es que nos da muchísimo juego. También hablaba ella, no es objeto de este póster, pero sí que estamos detectando, por ejemplo, muchas dificultades, sobre todo en el tema de la psicosis, en la comunicación no verbal. O sea, tenemos grandes dificultades para que sean capaces de interpretar toda esa comunicación que va más allá de la palabra. Y el perro es una herramienta súper útil, porque al perro, si no le observas, no le entiendes. El perro no se comunica a través de la palabra, a través del ladrido, se comunica a través de los gestos. Y ya terminamos. Como os decíamos antes, la evolución, la mejoría ha sido considerable en todos los aspectos. En algunos ha pasado de áreas en las que no tenían un desempeño competente a competente, excepto, tenemos alguna por ahí que es el manejo emocional, que aún debemos trabajar esa área, pero como podéis comprobar, la evolución ha sido favorable, inmejorable. Y no tenemos nada más. La que quiera. Bueno, os dejo con Teres y con Cristina, terapeuta ocupacional del Hospital Día. Buenos días a todos. Muchas gracias al Comité Científico por seleccionar este trabajo. Quiero dar las gracias también especialmente a Adolfo, porque la verdad es que sin su apoyo no hubiese finalizado este proyecto, y gracias a él pues lo estoy presentando aquí con vosotros el día de hoy.
Entonces, este proyecto se llama La Ciudad y es un juego de mesa, terapéutico para trabajar la autonomía personal en personas con enfermedad mental. Los terapeutas ocupacionales principalmente nos centramos en trabajar la autonomía personal y el funcionamiento, el desempeño de las personas con enfermedad mental, en este caso, ahora mismo trabajo en psiquiatría, entonces es un proyecto relacionado con esos objetivos. Como introducción voy a comentar que otros juegos de mesa terapéuticos, en el caso del juego del tren de Torres, se desarrolló desde el Hospital de Día, con los objetivos de trabajar habilidades sociales, cognitivas y con los objetivos también de la psicoeducación, y el Triskel, que por supuesto lo conocéis, de Adolfo. Hemos comenzado a utilizarlo sobre todo desde el año pasado, en el 2018, cuando lo utilizamos con la validación para nuestros usuarios en el Hospital de Día. Como sabéis, el Triskel tiene como objetivos el trabajo en habilidades sociales, cognitivas, tanto básicas como complejas, y luego pues, los contenidos teóricos sobre prevención de recaídas, VIH y demás. Entonces, desde terapia ocupacional, el trabajo del terapeuta ocupacional en el Hospital de Día, desde el principio que yo comencé a trabajar allí, en el año 2011, me centré en grupos de actividades básicas de la vida diaria, sobre todo los autocuidados, tanto programas grupales como individuales, sobre todo referentes a la higiene personal y los cuidados básicos. Después comenzamos a trabajar los programas instrumentales de actividades de la vida diaria, relacionados con las tareas del hogar, el manejo y la gestión del dinero, la movilidad en la comunidad y la cocina, la preparación de platos, por ejemplo, tanto simples como más complejos. Pero siempre quise ir un poco más allá y trabajar más a nivel de esa autonomía personal, pero en el tema de la movilidad en la comunidad, para que los usuarios pudiesen alcanzar un manejo lo más independientemente posible dentro del entorno comunitario y que alcanzasen también una mejoría en la resolución de los problemas cotidianos que cualquiera de nosotros nos podemos encontrar en el contexto en el que vivimos, que es una ciudad. Bien, entonces los objetivos de este juego terapéutico son promover la salud, prevenir el deterioro y mejorar el funcionamiento en las habilidades cognitivas de regulación y de comunicación e interacción, sobre todo en cuanto a los conocimientos sobre algunos de los servicios que dispone una ciudad, desarrollar habilidades de resolución de problemas cotidianos y mejorar la capacidad de planificación para poder realizar gestiones habituales dentro de ese entorno que estamos hablando. Después también mejorar y prevenir el deterioro en áreas ocupacionales, las actividades instrumentales de la vida diaria, la educación, se refiere a una educación informal, a que los usuarios puedan tener un aprendizaje de habilidades, la participación social, tanto en la comunidad, con la familia, como compañeros, y también en el área ocupacional del ocio, tanto la exploración como la participación. Entonces, este es el prototipo de tablero de juego de la ciudad. Como veis, es un tablero lineal, tiene un diseño así un poquito... para atrás. Tiene un diseño un poco parecido al juego de la oca en cuanto a lo lineal, aunque este es rectangular, y en cada una de las imágenes que veis ahí pues está representado un aeropuerto. Es que ¿se puede señalar los...? Vale. ¿A la pantalla? No. Y te puedes poner aquí si quieres. Sí, vale. Bueno, pues este, por ejemplo, sería la imagen del aeropuerto. En una ciudad grande, pues normalmente puede haber un aeropuerto. Entonces lo tenemos representado en el tablero. Aquí aparece, esto por ejemplo sería el ayuntamiento, el banco, la biblioteca, esto es el centro comercial, el centro de salud, el colegio, correos. Después está por aquí, por ejemplo, la farmacia, la gasolinera, el gimnasio, Hacienda, la agencia tributaria. Después tenemos el hospital, hotel, iglesia, mercado. Después está el supermercado, restaurante, universidad, policía. Bueno, como veis es un poco cada uno de los servicios que podemos encontrar dentro de cualquier ciudad tipo. Después aparece aquí también esta y esta, que son pruebas que se van desarrollando en el tablero relacionadas con incidencias para trabajar la resolución de problemas. Y
Esto, RP, estos son role-playing, representaciones que los participantes del juego tienen que hacer pues, para resolver un problema, pero con una representación mediante un diálogo. Entonces, como decía, este es el prototipo de juego, pero ahora mismo estamos en fase de diseño de tablero y entonces la dinámica la hemos cambiado de este diseño lineal a un diseño que es más bien tipo trivial. El juego del trivial, me imagino que lo conocéis, tiene en total 72 casillas, el nuestro tiene 42. Las categorías son las correspondientes a los colores, marrón, naranja, rosa, azul, amarillo y verde. Y el juego se divide en 2 equipos que más o menos tienen en total entre 4 y 8 participantes, avanzan a través del dado y van pasando por los diferentes colores. Se trata de salir de la casilla central, igual que en una partida normal de trivial, ir avanzando a medida que el dado nos va señalando la casilla hacia la que tenemos que ir, y en cada una de las casillas de colores vamos a resolver una prueba relacionada con los objetivos que hemos dicho que están en la ciudad. Entonces, el marrón serían las incidencias, en naranja serían los objetivos relacionados con comercio, comunicaciones y ocio, en rosa los de educación y cultura, en azul son los role-playing, amarillo servicios públicos y verde los de salud. Y están clasificados de esta manera. El gimnasio, el hotel, el restaurante, el supermercado, el mercado, gasolinera, centro comercial y tienda de electrodomésticos, que habéis visto en el otro tablero, son los de la casilla naranja. Aeropuerto, ayuntamiento, hacienda, correos, banco, estación y policía serían la casilla amarilla. Colegio, universidad, biblioteca, museo e iglesia están englobados en rosa, educación y cultura. Y centro de salud, hospital, urgencias y farmacia están en el apartado verde de salud. Los usuarios, cuando caen en esas casillas de colores, resuelven una de las pruebas relacionadas con esos contenidos que aparecen ahí. Ejemplos, para que lo veáis. Ejemplos de pruebas. Por ejemplo, un usuario cae en la casilla del aeropuerto. Vale, ¿cuál sería la prueba? La prueba sería, por ejemplo, indica el aeropuerto más próximo a tu ciudad y 3 lugares a donde puedas volar desde él. El terapeuta es el que maneja el grupo y es el que maneja las tarjetas de prueba. Entonces, el usuario puede dar una respuesta más aproximada o menos aproximada, pero se trata de que el terapeuta lo dirija para que haya precisamente ese aprendizaje. Entonces, no hay respuestas realmente incorrectas. Se trata de que haya, pues lo que os digo, ese aprendizaje para poder conseguir que el usuario adquiera el objetivo. Otra sería, por ejemplo, hay como 20 más o menos. Sí. De cada una de estas categorías hay como 20 pruebas aproximadamente. Otra, el aeropuerto indica 3 modos de comprar un billete de avión. Otra, que se puede llevar en el equipaje de mano. Las respuestas las contestan los usuarios individualmente. Aunque ellos están divididos en 2 equipos, tienen que contestar a las preguntas de forma individual. En el banco explica la diferencia entre una tarjeta de débito y una de crédito, indica el número de 5 entidades bancarias o qué significa domiciliar un recibo. En el centro de salud indica 3 centros de salud de tu ciudad y su localización, o 2 consultas que puedes hacer a la enfermera del centro de salud. Como veis, son cuestiones muy prácticas del día a día para resolver problemas cotidianos. Esta, por ejemplo, de urgencias, 2 ejemplos. Indica situaciones por las cuales acudirías a un servicio de urgencias, porque a veces se va a urgencias con cosas que no son de urgencias, así que a veces está bien aclararlo. Y cuál es el teléfono de urgencias sanitarias, más sencilla esta. Las incidencias son resolución de problemas. Entonces, aquí sería pues un problema. Por ejemplo, vas en autobús urbano, hay una avería y el autobús se para. El conductor os pide disculpas y solicita que os bajéis porque la reparación no va a ser inmediata. ¿Cómo continúas tu camino? Vale, pues el usuario tiene que resolverlo. ¿Posibles respuestas? Pues llamo a un familiar que me acerque, o espero al siguiente autobús, o llamo a un taxi. El terapeuta tiene una guía de respuestas para poder facilitarle al usuario la contestación. Vas en coche conduciendo, le das a otro vehículo por detrás. El conductor del otro vehículo sale del coche muy enfadado y comenzáis a discutir. ¿Cómo resuelves la situación? Bueno, pues estas son las de resolución de problemas. El role-playing. Estas son las representaciones que se hacen entre 2 usuarios. Por ejemplo, explica a una persona por la calle cómo llegar al supermercado más cercano. Una persona es uno de los usuarios es el que hace la pregunta, el otro da la explicación. Otra, tienes la lavadora estropeada desde hace una semana, el casero te dice que va a enviar un técnico pero no llega nunca,
le llamas por teléfono y pides que resuelva la situación. Es un diálogo donde se trabajan las habilidades sociales, las habilidades de comunicación y donde se resuelve este problema, que tienes la lavadora estropeada, soluciónalo. Vas al banco y consultas los movimientos de la cuenta en el cajero, te das cuenta de que te han cobrado una comisión. Muy habitual esto. Entras en la oficina a preguntar por ese cargo. Vale, pues otra práctica. Bien, entonces la dinámica de juego pues era lo que os comentaba, 2 equipos, se utilizan 2 cubiletes con 2 fichas de movimiento, en total son 420 pruebas y el ganador es el que consigue, pues igual que en el trivial, es el que consigue pues los 6 quesitos o estrellas, ¿no? Y allí se finaliza el juego. Aproximadamente cada sesión de juego dura 1 hora. Vale. Este juego lo venimos desarrollando en el Hospital de Día desde el año 2013 aproximadamente. Lo han utilizado aproximadamente también sobre 30 usuarios, 28. Lo interesante a partir de ahora sería realmente hacer un protocolo de evaluación y validarlo en otros centros. Concretamente hace un par de semanas esto lo comenté con la Fundación Biomédica. Y bueno, pues en principio el futuro es eso, pues es buscar centros donde lo podamos validar y medir realmente los resultados. Y nada más por mi parte, muchas gracias. Mucho peso de presentación. No, son 3 só. Será que não fico? Perdonad un momentito. Eu posso ir falando, porque chamo-me Sónia Rodrigues, bom dia a todos. Sou portuguesa, não sei se me entendem, mas vou tentar falar devagar, por conselho do Adolfo. Obrigada, parabéns à organização das jornadas e obrigada à Comissão Científica por terem selecionado este trabalho. Como podem ver pelo título, que projeto Transneuro, vocês perguntam-se porquê a designação deste projeto chamado Transneuro. Neuro é fácil percebermos, neuropsicologia, neuropsicológico, mas trans deriva da colaboração transfronteiriça que desde 2016 temos desenvolvido um grupo galego e um grupo do norte de Portugal, especificamente do Porto, nesta área. Eu utilizei um diapositivo, penso que é ou do Francisco ou do Indalécio, né, para representar
este grupo de investigação luso-galaico sobre adições, que de facto é um guarda-chuva, um paráguas, onde está contemplado o projeto Galipor, que tem a ver com a patologia dual, e o projeto então transfronteiriço Transneuro. Há também um subprojeto que está a ser desenvolvido que tem a ver com os neuroléticos injetáveis. Portanto, esta primeira fase, que tem a ver com o póster que apresentei, não foi implementado aqui na Galiza, mas só em Portugal, e isto deveu-se e deve-se ao facto da nossa prática na avaliação neuropsicológica e a intervenção ser muito reduzida, ser escassa. Daí a nossa necessidade de começarmos a explorar o perfil neuropsicológico dos utentes com transtornos relacionados com substâncias numa comunidade terapêutica e numa unidade de dia. Esta primeira fase decorreu no ano 2017-2018 e atualmente estamos também a executar esta segunda fase em colaboração agora com a Galiza, que também tem a ver com a eficácia do jogo terapêutico Triskel no tratamento de utentes com os transtornos relacionados com substâncias, o estudo neuropsicológico e proteomónico de biomarcadores preditores de resposta. Este estudo, este póster que apresentamos tem a ver então com uma primeira fase só implementada no Porto. Portanto, nesta primeira fase do Transneuro estudamos o funcionamento cognitivo e executivo, o funcionamento a nível da cognição social, onde estudamos duas variáveis, o processamento emocional através do reconhecimento emocional de expressões faciais, a empatia e o funcionamento social. Hoje trouxemos-vos a variável do processamento emocional, tem a ver com a percepção das emoções e a experiência de emoções, ou seja, a habilidade para descodificar, identificar e reconhecer emoções a partir das expressões emocionais de outras pessoas. O paradigma Ekman Face Test é o mais utilizado, que vai avaliar, através de estímulos estáticos, a capacidade para reconhecer as expressões faciais representativas de 6 emoções básicas: a felicidade, a tristeza, o medo, a vergonha, a raiva e surpresa. Portanto, as expressões faciais representam indicadores importantes das emoções. São um elemento assim crucial para a interação social e socialização normativa e comportamento prosocial. Foram descritos na literatura erros na descodificação em várias patologias, incluindo na patologia aditiva. Os déficits do reconhecimento emocional de expressões faciais têm assim sido associados de forma consistente com aspectos clínicos e funcionais relacionados com estas patologias, ou seja, problemas interpessoais e aumento, por exemplo, da frequência de recaídas. O objetivo do nosso trabalho foi estudar o rendimento no reconhecimento e discriminação emocional das expressões faciais numa amostra de utentes com perturbações relacionadas com substâncias em situação de abstinência em tratamento numa comunidade terapêutica e unidade de dia. Selecionou-se assim uma amostra na comunidade terapêutica na unidade de dia da Ponte da Pedra, dedicada à ARS Norte e IP Portugal. Isto também é importante dizer que nós no norte de Portugal, ao contrário de vocês, aqui na Galiza só temos uma comunidade terapêutica, unidade de dia pública. Vocês pensam que têm mais. Portanto, a amostra ficou constituída por 31 participantes, 24 homens e 7 mulheres. O método utilizado para a seleção desta amostra foi de conveniência, obedeceu a critérios de inclusão e de exclusão e utilizaram-se 2 testes para então fazer a identificação destas emoções faciais e também o teste de discriminação das emoções faciais de Kerr e Neal. Este projeto foi aprovado pelo Comitê Ético da ARS Norte a 3 de outubro de 2017. Portanto, o que é que nós observamos? Que os utentes, estes 31 utentes, tiveram um pior desempenho na identificação das emoções do que na discriminação emocional de expressões faciais. Relativamente ao FATE, que tem a ver com a identificação das expressões emocionais,
As emoções mais fáceis de identificar foram a alegria, a surpresa e a tristeza, enquanto que as mais difíceis foram a vergonha, o medo e a raiva. Relativamente ao FET, nós tentámos perceber quais eram os pares de emoções que apresentavam maior percentagem de erros. E aquilo que verificamos foi que a alegria / surpresa, aqui trata-se de discriminar, diferenciar emoções, portanto, a alegria, surpresa, tristeza e a vergonha, tristeza, são os pares de emoções onde são apresentados maior percentagem de erros, enquanto que a menor percentagem de erros surge nos pares da alegria, medo, surpresa e alegria, raiva. Isto dá para perceber porque os pares de emoções faciais mais semelhantes são aqueles que apresentam maior percentagens de erros. Portanto, as conclusões que nós tiramos deste estudo serão basicamente a capacidade limitada que estes utentes têm para identificar e discriminar com precisão as expressões faciais, que os déficits no reconhecimento emocional de expressões faciais podem ter um significado funcional e podem estar relacionadas com uma resposta social inapropriada, com uma diminuição das habilidades sociais e um sentido de eficácia social e maior risco de recaída. Estes déficits podem também estar relacionados com o funcionamento clínico não desejável. Portanto, coloca-nos assim, em termos práticos e clínicos, a necessidade de uma intervenção no nível perceptivo da resposta emocional destes utentes, mediante a incorporação de testes de compreensão emocional, no sentido de promover uma intervenção mais adequada. Ou seja, há necessidade, sim, de desenvolver estratégias, técnicas e programas de avaliação e reabilitação que possam ajudar a melhorar a identificação, reconhecimento e discriminação das emoções, para que os utentes possam ter mais eficácia no reconhecimento emocional de expressões faciais e melhorar o seu funcionamento clínico e social e, consequentemente, melhorar os resultados clínicos. Obrigada. Entendeu-se bem, mais ou menos? Perfecta. Queria também agradecer ao Adolfo, antes de mais, que foi, porque sem o Adolfo nada disto teria sido feito. Desculpa, Adolfo, este agradecimento tardio, mas válido. Bueno, y por último, no menos importante, Patricia del Instituto Galicia Sur. Bueno, yo os voy a hablar de la utilidad de P300, que es un potencial evocado en el estudio del procesamiento cognitivo, en este caso en niños con TDAH. Bueno, el TDAH ya sabéis que es una patología psiquiátrica infanto-juvenil que presenta un patrón persistente de inatención, hiperactividad e impulsividad. Presenta una alta comorbilidad con trastornos psiquiátricos, sobre todo en la adolescencia con trastornos relacionados con sustancias, y lo más característico es que los niños tienen problemas en las funciones cognitivas, sobre todo en memoria y atención, también tienen problemas en el control inhibitorio, en el control ejecutivo, etc. Bueno, estas alteraciones cognitivas se pueden estudiar mediante la técnica de los potenciales evocados, que es una técnica neurofisiológica que registra la actividad eléctrica cerebral asociada a estímulos. Los potenciales evocados son cambios en el tamaño de estas ondas, se representaría así, que están asociados o que se producen en respuesta a estímulos, ya sean internos como externos. Están asociados o se relacionan con procesos cognitivos específicos, como los que mencioné antes, memoria, atención, con la lectura, con el control motor, etc.
Bueno, la onda más estudiada en investigación es la P300, que es una onda positiva que aparece alrededor de los 300-600 milisegundos tras la presentación del estímulo. Se asocia con procesos atencionales y de memoria, y su amplitud refleja, bueno, la amplitud es el tamaño de la onda, su amplitud refleja la cantidad de recursos que nuestro cerebro asigna para evaluar un estímulo. Y la latencia reflejaría pues, el tiempo necesario para evaluarlo y analizarlo. Bueno, en TDAH y en otros tipos de trastornos y patologías es la onda que más se usa. Estos 4 estudios los cogimos para la revisión porque son los más recientes y aunque utilicen tareas diferentes, tienen 2 características en común los 4. Las tareas son tareas discriminativas, son tareas en las que se presenta una serie de estímulos iguales y de vez en cuando un estímulo diferente al que tienen que responder. Y la otra es que todos llegan a la misma conclusión, es que los niños con TDAH tienen una disminución de la amplitud, es decir, tienen una onda más pequeña y un incremento en la latencia. Es decir, tienen dificultades para discriminar y atender a los estímulos que son relevantes para la tarea y también necesitan más tiempo para procesarlos y para responder a ellos. El último artículo, aparte de evaluar el P300, proponía que con programas de estimulación neurocognitiva, entre los que se daban pues, tareas de relajación, estrategias de estudio, estrategias cognitivas, conseguían que los valores y las medidas de P300 llegasen a ser similares a las de los niños sin patología. Bueno, esta sería una representación de cómo se vería una onda, aquí está, una onda de niños sin patología, que es de mayor amplitud y que aparece a los 300 milisegundos más o menos, y otra de niños con TDAH, que es más pequerrecha y aparece un poco más tardía. Estos estudios concluyen que la P300 sería un buen marcador neurofisiológico para el diagnóstico del TDAH. Para concluir, los potenciales evocados es una buena técnica para registrar esta actividad eléctrica cerebral, tanto en reposo como en tareas cognitivas, motoras, etc. Tiene una alta resolución temporal, es decir, permiten registrar esta actividad cerebral en el mismo momento que se produce, porque tiene una resolución de milisegundos. No se alteran por influencias culturales ni dependen de la inteligencia de los sujetos. Es una técnica barata y no invasiva en comparación con otras técnicas y aparte permite estudiar los procesos cognitivos que están preservados, pero también aquellos que están alterados. En otras patologías, no solo en TDAH, por ejemplo, trastornos psiquiátricos, trastornos relacionados con sustancias, etc. Y aparte de estudiar cómo están estos procesos cognitivos, también nos dan información sobre la evolución de los trastornos, el efecto de los medicamentos en los pacientes y si estos responden o no a esa medicación. Y nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, todas, a los asistentes por haber estado. Os esperamos el próximo año y quiero aprovechar la ocasión para agradecer también el trabajo que han hecho desde la Oficina Técnica del Plan Local, que es mucho, a la empresa organizadora también que nos ha echado una mano y a todos por asistir. Muchas gracias y ahora tenemos la comida para aquellos que se quedaron en el taller de la tarde. Gracias.